Buenas noches. Como cada 15 días, la carrera de turismo y el Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos de la carrera tiene el agrado de poner en consideración de ustedes un nuevo programa de este ciclo que hemos llamado ¿A dónde vamos? En esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy actual y que seguramente va a concitar el interés de toda la ciudadanía, pero particularmente de los estudiantes de la carrera de turismo y de los que están vinculados a esta linda actividad. Para iniciar este tema de tecnología y turismo, quisiera invitar a ustedes a mirar un video que hemos preparado que nos permite contextualizar el tema. Adelante, por favor. El avance de la tecnología en los últimos años ha permitido una verdadera revolución en los conceptos de información y comunicación. De esta manera, se denominan tecnologías de la información y las comunicaciones al conjunto de herramientas que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las tecnologías más utilizadas en el campo turístico son aquellas que, basadas en la comunicación mediante Internet, permiten almacenamiento de información que es empleada como base de datos de acceso libre y que posibilita por una parte al turista contar con información en línea en cualquier parte del mundo. Asimismo, permite a los gestores del turismo dinamizar dicha información para alcanzar propósitos de promoción, venta y consolidación de servicios y productos relacionados con esta área. Las herramientas son variadas y parten del concepto de reserva y venta en línea. De esta manera, las primeras TICs que se utilizaron en turismo eran sistemas de venta de boletos aéreos. Con el tiempo, este recurso se extendió a todos los servicios relacionados a la reserva y a la venta de servicios como alimentación, hospedaje, transporte y otros vinculados. La incorporación de herramientas que combinan la información geográfica y los instrumentos de geolocalización le han dado al rubro del turismo otra poderosa posibilidad. A través de plataformas como el Google Maps y otros símiles, la cantidad de información de interés turístico en estas bases de datos dinámicas se ha ido incrementando dramáticamente en los últimos años, de tal suerte que se constituyen hoy en imprescindibles para el viajero. Por otra parte, el uso del Internet masificado en la última década ha experimentado una innovación radical con la incorporación de las redes sociales, constituyendo a estas en la forma moderna más utilizada de comunicación y relacionamiento. La comercialización de servicios, la promoción de atractivos y la venta de productos turísticos es hoy una realidad mediante mecanismos cada vez más efectivos en las redes sociales. Es indudable que el comportamiento del consumidor, en este caso el turista, ha cambiado radicalmente. Como nunca antes, cuenta con una cantidad de información abundante y detallada sobre los destinos que pretende visitar. Se han eliminado las barreras de distancia, de idioma y fundamentalmente de tiempo, lo cual ha generado un cambio del mecanismo de decisión del viaje, que sin duda también se traduce en un cambio en la dinámica de la actividad en general. La tecnología portátil permite hoy al viajero estar conectado durante todo el viaje. Por lo tanto, contará con información actualizada y en tiempo real de cada uno de los sitios que esté visitando. Esto le permite una significativa libertad de acción y la posibilidad de toma de decisiones y cambios permanentes de planes, que se traducen a la vez en una desagregación de los paquetes turísticos tradicionales por el propio requerimiento de la demanda. Este cambio de comportamiento tiene efectos directos e inevitables sobre los actores que aguardan a los turistas en los destinos.
sean empresarios que ofertan servicios o gestores que promocionan el destino. Si bien los ofertantes cuentan con grandes facilidades, también es indudable que enfrentan serios desafíos para acomodarse al cambio y poder volcarlo a su favor. El desafío está planteado ya hace años, y nuevas formas de oferta se han posicionado reemplazando a las formas tradicionales. Sin embargo, el Internet, con su accesibilidad y gran dosis de información, ha abierto un medio en el que la competencia en la oferta de destinos, productos y actividades es gigantesca y con una dinámica en tiempo real. ¿Cómo hemos recibido el impacto de esta innovación tecnológica en nuestro país? Es indudable que la dinámica con la que el actual turista viaja por el mundo es la misma con la que llega a nuestro destino. Es, en esta perspectiva, importante analizar cuáles son los ajustes que se han realizado o deberían realizarse para no quedar en desventaja con otros países, los cuales han empleado la tecnología de la información y la comunicación como una herramienta efectiva para potenciar el turismo en sus destinos. Bien, como hemos podido apreciar en el video, las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías son prácticamente infinitas. Y para tratar este tema tenemos invitados que en este caso yo llamaría de la casa. Vamos a hacer este programa fundamentalmente con docentes y próximamente titulado de la carrera para desmenuzar cuáles son estas características. Agradezco por su asistencia al arquitecto Carlos Pérez, docente de la carrera, al licenciado Eric Rodríguez, también docente, y el egresado Fernando Velarde, que precisamente está haciendo una tesis en este aspecto. Así que, como decía, estamos en casa y quisiéramos tratar este tema. Inicialmente les pediría muy brevemente, porque ya el video nos ha permitido contextualizar de manera adecuada, cuáles son algunas características del surgimiento, la definición, la conceptualización de lo que estamos llamando las TICs o la tecnología en turismo. Carlos, te pediría una introducción. Bueno, muchas gracias José por la invitación y para permitirnos abordar este tema tan interesante. Creo que es importante definir un poquito el concepto de una manera más sencilla. Básicamente las TICs son la conjunción de dos tecnologías que ya tienen un tiempo bastante largo en nuestras vidas, ¿no? La primera es la tecnología de la telecomunicación, que evidentemente remonta a sus tiempos, inclusive a la época de los telégrafos, y que por supuesto ha ido desarrollando gigantescamente en las últimas décadas. Y la otra es la tecnología de la informática, tampoco muy joven, desarrollada posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, pero que luego encuentra un punto de conjunción, podríamos llamar, muy importante, que es el desarrollo del Internet. Con el desarrollo del Internet en las últimas décadas y especialmente en la última década, las tecnologías de comunicación e información han levantado vuelo, pero de manera insospechada, porque evidentemente una de las características fundamentales que hoy tienen las tecnologías TIC es el hecho de la posibilidad de acortar tiempos y distancias de manera significativa. En ese sentido, creo que el concepto general es un conjunto de herramientas que hoy en día, aunadas con el Internet, permiten al usuario común y corriente cosas que antes no podía ni pensar siquiera y que hoy son una realidad. Gracias, Carlos. En realidad nos permite, como decías, en términos mucho más precisos y sencillos, entender lo que son estas tecnologías. Pero también hay una nueva terminología, ¿no? Últimamente se habla de, qué sé yo, tecnologías, Internet, qué sé yo, 1.0, 2.0, 3.0. Sería interesante que veamos cuáles son las diferencias y cuáles son esas características, Eric. Perfecto, muchas gracias por la invitación, contentos de estar aquí para aportar un poquito. Creo que dentro de todas estas tecnologías la más importante y la que más sobresale es desde luego Internet, ¿no? Que se hizo como un proyecto especial para la guerra o para la posguerra, justamente para enviar información en caso de que haya un cataclismo terrible a nivel mundial y la información puede llegar de un punto a otro.
Desde luego ya no estamos precisamente con ese fin, se utilizó con fines académicos y bueno, después con la World Wide Web, que en todo caso el Internet que conocemos todos, realmente esto se difundió de una manera exponencial, ¿no? Entonces hoy en día ya estamos hablando de prácticamente el 40% de la población mundial que tiene acceso a esta información. Si bien la primera que surgió es la web 1.0, la web normal, en la que básicamente un usuario podía acceder a información, o sea, ver información que otras personas, instituciones principalmente publicaban. Ya más adelante, estamos hablando de hace unos 15, 20 años aproximadamente, va a surgir la web 2.0, que en este caso ya correspondería a que los usuarios no solamente puedan ver esa información, sino que ellos también puedan subir información o generar en todo caso contenidos, ya sea de video, de audio, páginas web, etc., ¿no? Pero ahorita estamos todavía en eso, ya estamos haciendo una transición ya a lo que va a ser la web 3.0, que va a corresponder justamente al Internet de las cosas, que ya estamos viendo tal vez de a poco, ¿no? En el caso en el cual todos nuestros elementos, objetos que utilizamos, el celular, las tablets, y todo se va a intercomunicar entre sí. Tendremos ya probablemente chips en la ropa, en todo un conjunto de cuestiones, y todo va a estar completamente comunicado a través justamente de esta matriz que es la Internet. Entonces vamos a poder tener información en tiempo real de un conjunto de datos que sean necesarios, ¿no? Ya sea desde información importante para la salud, para los viajes, o de repente hasta la necesidad de que podamos tener la seguridad en nuestra casa. Entonces prácticamente todo va a estar hiperconectado, como se va a denominar, y esa es básicamente la migración que estamos haciendo hacia eso. Gracias. Y en esa línea, seguramente el país no está tan en boga, es decir, estamos un poco rezagados en el uso de estas tecnologías. Algunas investigaciones señalan que en realidad el uso que se le da mayormente por la población es a partir de las redes sociales, y mucho menos en acceder a la información y muchísimo menos en investigar, en llegar realmente a intercambiar documentos. Hay una tesis que justamente estás elaborando, Fernando, respecto a estas tecnologías y el uso de las tecnologías en Bolivia y particularmente en el ámbito turístico. ¿Qué cifras nos puedes dar en el ámbito internacional para más o menos dimensionar en qué posición está Bolivia en el acceso y en el uso a estas nuevas tecnologías? Bueno, muchas gracias, licenciado. Acotando lo que estaban comentando sobre la conceptualización, antes de entrar al tema de datos, es bueno siempre manejar, ¿no es cierto?, conceptos oficiales de instituciones, ¿no? Por ejemplo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico de la OCDE, que aglutina las 30 economías más fuertes del mundo, menciona que son todos aquellos dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios, ¿no? Aquí quiero hacer hincapié en la parte de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Es algo muy, muy importante, ya que la inversión en TICs en muchos países desarrollados está aportando a la productividad, a la innovación, a la competitividad de estas economías, ¿no? Y algo más aplicado a lo que es al ámbito nacional, podemos ver lo que es la ley número 164 del 2011, la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, que en el artículo 6 menciona que las TIC comprenden al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el software y los servicios. Terminado ese punto. Y bueno, yendo a la parte de los datos. Bueno, hay muchas fuentes de información de las cuales podemos tener información sobre el estado que tiene Bolivia en este sentido, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Bolivia está relativamente rezagada en ese sentido, ¿no? Ya que para el año 2013, por ejemplo, uno de los datos más sobresalientes es que los abonados a banda ancha fija, alámbrica, en Bolivia, por cada 100 habitantes solamente llegaba a 1.1, ¿no? Eso obviamente ya con el transcurso de los años ya ha ido elevándose. Sin embargo, en este caso podemos ver que la banda ancha móvil es la que ya está relativamente creciendo, ¿no? Y en ese es lo nuestro país se encuentra, y bueno, ¿no? La parte móvil es la que realmente está tomando más cuerpo, penetrando más al mercado y haciendo que
gente se comunique a través de esto. Gracias, Fernando. En esa misma línea, entonces, para seguir el razonamiento, hay que ver que cada economía, cada país, cada ciudad, cada destino turístico debería tener una serie de condiciones o reunir una serie de condiciones y requisitos para posibilitar este uso y este aprovechamiento adecuado de las nuevas tecnologías. Por supuesto que hay unas disparidades tremendas a nivel internacional. Por ejemplo, en el mismo Europa, que uno considera que es un territorio donde la tecnología ya es de uso casi común, hay disparidades, ¿no? Suecia, por ejemplo, señala que el 80% de su población dispone y está usando diariamente conectado a Internet. Pero Italia, en la misma Europa, no llega al 20% que hace ese uso permanentemente. Y decía, en el caso boliviano seguramente ocurren este tipo de cosas. ¿Cuáles serían las condiciones básicas, Carlos, que debería reunir una ciudad o la tecnología para posibilitar un uso y aprovechamiento adecuado de estas tecnologías? Bueno, básicamente creo que es importante definir cuáles son las tecnologías dentro de las TICs que el turismo ha empezado a utilizar, ¿no? Porque no son todas, por supuesto. Las TICs involucran la educación y otros rubros de la economía, inclusive en los países. Así que, yéndonos un poco a las herramientas que el turista ha hecho suyas, de las cuales se ha ido adueñando, evidentemente vemos que muchas de ellas tienen que ver con una necesidad de comunicación de alta calidad, ¿no? Eso quiere decir que el acceso a Internet, por un lado, debe ser muy fácil, muy abierto, muy libre. Y por otro lado, la tecnología debe tener un buen ancho de banda, es decir, una buena velocidad de comunicación, porque cada vez más las herramientas han ido incorporando elementos interactivos, los videos, las videoconferencias, las páginas recargadas de elementos con accesorios o elementos que van a permitir mayor comunicación, pero al mismo tiempo requieren un insumo de comunicación mucho más fluido, más rápido. Entonces, si los países tienen esas condiciones a partir de sus empresas de oferta de servicios en Internet, evidentemente los usuarios van a tener un muy fácil acceso, porque debemos decir también que estas herramientas son universales, es decir, no importa en qué país estemos, excepto algunas restricciones específicas de orden legal, todas estas herramientas pueden ser accedidas a partir de una tablet, un celular, una computadora portátil, por tanto los turistas las están utilizando. Sin embargo, si bien son universales, frecuentemente, y lo escuchamos permanentemente, no es ningún secreto decir, Bolivia tenemos el peor servicio, el más lento y el más caro, ¿no es cierto? Es decir, hemos comprado un satélite Tupac Katari como para que facilite, que pueda viabilizar esto, pero no, digamos, tal vez la población no encuentra ese beneficio. Se habla de ciudades inteligentes, se habla de destinos inteligentes. Concretamente en el caso boliviano, en el caso paceño tal vez, Eric, ¿cómo está la situación? ¿Realmente tenemos esa plataforma básica que nos permite usar el turista que, si bien está acostumbrado en el exterior a utilizar sus mecanismos, sus gadgets para digamos, utilizar y ver sus circuitos, hacer reservas, compras, realmente se enfrenta a esto? ¿Puede hacerlo en el caso boliviano? Es un tema delicado. En primera instancia es el tema de infraestructura, ¿no? O sea, si bien tenemos un satélite, el satélite no nos sirve para mejorar nuestra conexión y velocidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos a los cables submarinos, ya sea por Chile o por Perú o por Brasil, para poder acceder a una mayor velocidad, que sería la primera cuestión. Hay limitantes, no obstante, aún así podemos acceder, ¿no? Los visitantes pueden tener ciertas reservas, pero ya constatando con colegas, con algunos amigos que trabajan en el rubro, es una de las mayores quejas que existe, justamente el acceso que ellos no pueden permitirse como en otros países a Internet. Simplemente si uno se va a Yungay, a la frontera con Bolivia, la velocidad de Internet es prácticamente el doble que la que tenemos aquí en la ciudad de La Paz, y estamos hablando de una ciudad fronteriza en Perú, ¿no?
Entonces es bastante limitativa, no obstante aún se puede utilizar, ¿no? O sea, con las limitaciones tal vez de velocidad, pero como decía el arquitecto, estas tecnologías son universales. Una aplicación que yo me descargo en Estados Unidos o en Europa, puedo utilizarla aquí, tal vez con sus limitaciones de velocidad, etcétera, pero sí se puede utilizar. Entonces ahí está la ventaja del sector turístico para poder aprovechar eso. Y no olvidemos que el turismo ya utiliza estos sistemas hace muchos años. Estamos hablando de los primeros de ellos, tal vez en sistemas de reservas, ¿no? Los GDS, que eran los sistemas que se desarrollaron para facilitar y hacer un procesamiento de información más rápida en los pasajes de avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, con gran volumen, entonces era muy complicado. Muchos de ellos ya hoy en día se han convertido a sistemas en base a Internet para que cualquier usuario y también los proveedores de servicio puedan facilitar ese contacto de información e intercambio con los usuarios. Pero al margen de la tecnología, de la plataforma, de que tengamos tal vez los aparatos adecuados, creo que hay otro factor que también se constituye un limitante, es decir, el recurso humano y la capacidad de gestión. En el trabajo que estás realizando, Fernando, entiendo que justamente has investigado acerca de cuál es el uso real que tenemos en el país, si realmente las computadoras, las portátiles, los teléfonos, el internet, se están, digamos, aprovechando en su verdadera dimensión, o tenemos también restricciones de carácter humano, de carácter, qué sé yo, de gestión, inclusive de entendimiento por parte de los operadores, de los empresarios y del Estado mismo. Bueno, el año 2014, finales de 2014, voy a hacer una breve investigación sobre este tema, sobre el estado que tienen nuestras empresas, en este caso en un conglomerado de empresas aquí en La Paz. Y dentro, digamos, de los resultados en lo que se refiere a los datos de infraestructura TIC básica, podríamos llamarla así, como el fax, digamos, solamente un 55% contaba con esto. En cuestión de la telefonía fija, obviamente el 100%, porque es completamente necesario, ¿no? La parte de telefonía móvil, y esto yo me baso en datos que aparecen en las páginas web de cada empresa. Por ejemplo, no solamente un 52% mostraba un teléfono móvil, que muchas veces ya se utiliza con lo que es el WhatsApp, ¿no es cierto? La parte del email, obviamente, un 100%, pero de este 100%, un 80% contaba con el dominio propio, ¿no? Que es decir, arroba el nombre de la empresa.com, ¿cierto? Y el restante 20% utilizaba con el dominio, por ejemplo, Gmail o Hotmail. La parte del sitio web, obviamente, el 97% contaba con esto. Y por la parte, digamos, de otras aplicaciones que se utilizan en este sentido en los sitios web, pueden ver la parte de lo que es de los blogs, solamente un 6% contaba que los blogs en realidad son lugares para dar experiencias, mostrar algunas cuestiones que se han vivido en los viajes, ¿no es cierto? Por también la parte de el Skype, que es un recurso muy importante para comunicación a bajo costo, solamente un 23% lo contaba. La parte de aplicación, por ejemplo, de pago electrónico, solamente un 6% la contaba. Aplicaciones de reserva de la misma forma, solamente un 9%. Y obviamente las redes sociales, ¿no? Que ya un 60% contaba con una cuenta en Facebook, un 31% en cuenta en Twitter y el restante en otras redes sociales, ¿no? Y podemos decir eso, que también en YouTube solamente un 11% contaba. Bien, bueno, hay muchas cifras que en general podrían señalar que no estamos con indicadores elevados en términos de uso empresarial, ¿no? Y seguramente la explicación será o porque no tenemos la claridad de cómo usar, o porque tal vez el elemento humano también no está debidamente capacitado como para poder acceder a este tipo de programas, de aplicaciones, etcétera. Hemos hecho una visión general de cómo están las tecnologías, pero el tema que nos concita aquí es el tema del turismo. Y quisiera que vayamos a una pausa para que en la segunda parte del programa podamos destinar enteramente nuestra conversación acerca de cuál es la situación de la aplicación de estas tecnologías en el caso turístico en Bolivia y particularmente en el departamento de La Paz. Los esperamos entonces. Seguir en el programa
como habíamos señalado antes de la pausa, ahora, después de haber contextualizado y de haber ratificado algunos conceptos sobre las TICs y el desarrollo y los requerimientos para que se puedan aprovechar, nos corresponde ingresar al ámbito turístico. Y la pregunta es casi obvia, es decir, ¿cuáles son las posibilidades, cuáles son las potencialidades que nos brinda esta tecnología, todos estos nuevos programas, aplicaciones, instrumentos para fortalecer, para desarrollar, para facilitar la actividad turística? Es decir, se supone que en el ámbito del turismo, tanto el turista como consumidor puede tener una serie de facilidades a partir del uso de esta tecnología, pero también el operador, el prestador de servicios, el empresario también puede utilizar muy bien esta tecnología, e inclusive el sector público también y el académico, por supuesto. Entonces, me gustaría profundizar en este tema y te pediría, Carlos, saber cómo son ya los ejemplos concretos, cuáles son, qué sé yo, las aplicaciones, el aprovechamiento de las TICs en el caso del turismo. Bueno, en realidad las herramientas son enormemente variadas, ¿no? Pero podemos partir por el hecho de que para el campo del turismo se ha abierto esta brecha a partir del uso de las TICs en la venta de boletos inicialmente. Y luego muchas empresas han visto la posibilidad de extender esto a todos los rubros de servicios en turismo, ¿no? Es decir, que en el mundo hoy en día existen cientos, si no miles, de empresas en ciudades y en destinos turísticos que están ofreciendo renta de automóviles, que están ofreciendo alimentación, hospedaje y por supuesto también vuelos aéreos a partir justamente de una relación directa con el usuario en página web, ¿no? Pero esa es solamente la punta del iceberg, porque a partir de aquello, evidentemente, la dinámica que ha cobrado esto ha significado que muchas otras opciones han ido surgiendo a partir, por ejemplo, de elementos que permiten al turista tener una información previa al viaje del destino que piensa visitar en muchísimos instrumentos. Uno de ellos, por ejemplo, el Google Maps, que a partir de su uso y generalización ha ido incorporando herramientas que el turista puede utilizar para poder tener prácticamente visitas virtuales previas antes de su decisión de viaje. Y por supuesto, una enorme cantidad de información de diferentes ofertantes del destino y de otros sitios que evidentemente han generado la aparición de intermediarios, inclusive porque es tan grande la cantidad, por ejemplo, de información directa de hoteles en la web, que se han tenido que generar sitios donde las empresas que han tenido esta visión buscan por el turista los mejores precios, las mejores habitaciones, las disponibilidades más adecuadas para las fechas de viaje, etcétera. Y por supuesto ha generado un efecto, podríamos decir, de una dinámica sorprendente en el sentido de la multiplicación de las herramientas y de las posibilidades que tiene el turista y el ofertante también a través de las herramientas de Internet. O sea, son muchísimas. Bien, las potencialidades son y las posibilidades son enormes, pero nuevamente insisto que el recurso humano, el elemento humano es fundamental para esto, ¿no? Porque para hacer tal vez una comparación un poco burda, de nada sirve tener, qué sé yo, el último modelo de auto o el avión más importante o la computadora con los programas qué sé yo, más avanzados, si es que la persona que va a manejar no está debidamente preparada, ¿no? Si bien ya el avance y qué sé yo de la población hace que inclusive las generaciones calificadas con generación X, Y, Z, etcétera, ya los niños que han nacido en los últimos años prácticamente han nacido con ya una facilidad para incorporarse y no entienden la vida sin internet, sin estas redes. También hay personas que, aunque hayan nacido, se pueden considerar que no están al tanto de esto y ya alguien señalaba, ¿no?, que hay analfabetos que son
los tradicionales, pero hay también analfabetos informáticos o tecnológicos. Entonces, sería bueno ver cómo está la situación de esa relación, ¿no?, entre el desarrollo de la tecnología, de las máquinas, y el acompañamiento que tiene que haber en el elemento humano. Eric, no sé si en este punto nos puedes aclarar algo. Claro, es verdad, existe no solamente un alfabetismo de no saber leer y escribir o el alfabetismo de los idiomas. Hoy en día estamos hablando del analfabetismo tecnológico, ¿no?, que corresponde obviamente a que estamos dejando de lado todos estos instrumentos y obviamente tenemos que estar al tanto de ellos. Desde luego el avance tecnológico de todos estos elementos es tan rápido que a veces no podemos seguirle el paso, ¿no? Muchos de ellos ya se vuelven obsoletos inclusive en cuestiones de meses, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es fundamental que haya, en todo caso, unas políticas más agresivas desde un punto de vista de la formación de recursos humanos y del uso óptimo que deberíamos tener con todos estos elementos tecnológicos, desde celulares, tablets y todo aquello, ¿no?, que básicamente hoy en día lo estamos utilizando en el sentido de entretenimiento o de comunicación como elemento fundamental, pero no así de la creación de contenidos, por ejemplo, creación de blogs de viajes o recomendaciones sobre sitios o de repente servicios, etcétera, etcétera. Contenidos que muy fácilmente cualquier persona podría desarrollar o podría generar, en todo caso, que sirvan de ayuda para otros visitantes, otros turistas potenciales que también deseen hacer. Entonces, creo que es fundamental que en este caso las personas también vean un amplio abanico de posibilidades, ¿no?, en todo caso, a través ya sea de distintas maneras, ¿no?, ya sea uno en la escuela, en las universidades o tal vez por ellos mismos, ¿no? En Internet también existe un bagaje tan amplio para poder autoeducarse en este sistema o en todo este contexto. Me gustaría que en la siguiente ronda justamente profundicemos eso, porque dada nuestra labor de docentes en la universidad, sería importante ver qué estamos haciendo concretamente en la formación de los nuevos profesionales aprovechando estas tecnologías. Pero ya estábamos en el ámbito turístico, Fernando, y uno de las, digamos, formas tradicionales en las que se aprovecha la tecnología para una empresa es la promoción, es decir, la creación de la página, el portal, etcétera, sus blogs, y luego también la venta, digamos, la comercialización. ¿Cómo estamos en el caso de Bolivia? Si es que las empresas realmente han entrado en esto, ¿cuál es, digamos, el uso, en qué situación se han quedado, qué más deberían hacer? Y entiendo además que en el caso práctico tú estás ya no solamente haciendo un trabajo de tesis, sino también ingresando a un emprendimiento. En este aspecto quiero tocar dos puntos muy concretos, lo que es la parte de comercio electrónico por un lado y la parte de marketing digital en redes sociales, ¿no? La parte de, por ejemplo, según el Centro Tecnológico para la Información y Comunicación, que es una organización de España, ya para el año 2010, el comercio electrónico, en cuestión de eso, el rubro de viajes y turismo ocupaba el primer puesto, ¿no? Por ejemplo, en la parte de adquisición de billetes de avión, de tren, autobús. Luego, la parte de adquisición de la parte de alojamiento, por ejemplo, de hoteles, ¿no? Luego también venía la parte de la entrada a espectáculos y, por cuarto lugar, la parte de adquisición de viajes organizados, ¿no? Viendo estos datos podemos ver que cuán importante es la parte de comercio electrónico, ¿no?, para el turismo. Y viendo esto en el caso práctico, por ejemplo, en la investigación que hice en 2014, si comparamos ese dato con lo que realmente hacen las empresas en Bolivia, en este caso en La Paz, la parte de tener una aplicación para el pago electrónico, de comercio electrónico en sus páginas web, solamente lo hacían un 6%, ¿no? O sea, eso es algo muy mínimo, ¿no?, que la gente realmente las empresas no saben aprovechar este aspecto, ¿no? Luego también la parte viene de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la Nielsen Holdings, el año 2012, que es una consultora norteamericana, ha elaborado un documento que es el estado del social media, la parte de lo que es referente a redes sociales. Y viajes y ocio ocupaba el tercer lugar a nivel mundial en la cuestión de comercio electrónico vía redes sociales, con un 60%, solamente por debajo del entretenimiento con un 64% y la compra de artefactos electrónicos el 63%. Pero en este aspecto, de la misma forma, ¿no?, muchas empresas turísticas no la aprovechan, solamente con los datos que tengo, el 60% tiene una cuenta en Facebook, cuando en realidad ya todo el mundo debería manejar esta plataforma, ¿no? Dicen por ahí que si uno no está en Facebook no existe. Al igual como decían antes, ¿no?, si no estás en Internet tampoco existe. Y es lo que realmente cuenta ahora, ¿no? Y en la parte, digamos que
puedo decir lo que hemos tenido la experiencia trabajando en una empresa. Al principio sí, o sea, no teníamos mucho conocimiento sobre ese aspecto, sobre la publicidad por redes sociales, toda esa cuestión. Y lo hicimos de una forma, digamos, más artesanal, publicando en grupos de interés, que tienen, digamos, grupos de interés de viajes o, no sé, grupos de interés en China o en diferentes lugares. Y de esta forma hemos ido publicando, haciendo los banners y publicando en estos lugares. De la misma forma hemos utilizado Twitter, ya no solo para una forma de publicitar, sino más que todo de conocer información en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, hace 2 semanas hubo problemas con aerolíneas argentinas y si no hubiéramos tenido, por ejemplo, el acceso a Twitter, no lo hubiéramos conocido de la forma real y avisar así a nuestros pasajeros. De la misma forma, ¿no? El WhatsApp ha sido algo realmente la herramienta creo que incluso más poderosa que puede decirse que Facebook para la comunicación con nuestros clientes. Obviamente lo que son los GDS que nosotros también hemos manejado con el Amadeus, que el Amadeus también tiene la posibilidad de contar ya con los vuelos de BOA ahora, ¿no? Y antes no se tenía ese acceso necesariamente a contactar a BOA, toda esa cuestión. Ahora ya lo tiene solamente en el GDS Amadeus. De la misma forma el Skype, que es una plataforma de comunicación por voz y video a muy bajo costo, en realidad casi cero, solamente el uso de internet. Y también estamos viendo también la parte de aplicación de software especializado en la parte turística, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes software, por ejemplo, el Soho, que es un software que te permite centralizar toda la parte de reserva, la parte de venta, la parte de contabilidad y tener todo en un solo paquete y de esa forma mejor ordenar la información, mejorar la productividad, ya no está perdiendo el tiempo en muchas cosas. Desde el punto de vista empresarial, entonces, hay muchísimas áreas en las que uno puede realmente ver facilitada su labor a partir del uso de tecnologías. Sin embargo, el elemento central tal vez para la actividad turística es el turista, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son, Carlos? Porque entiendo que Google nos da una serie de mecanismos que podrían facilitar. No es raro ver visitas virtuales, realidad aumentada, qué sé yo, hay una serie de términos que se utilizan. Y me gustaría ver si hay ejemplos concretos de cómo el turista, el consumidor, puede hacer uso y cómo podemos prepararnos para facilitar ese uso en el país. Bien, sí, el Google Earth es una herramienta poderosísima, ¿no? Últimamente ha incorporado una enorme cantidad de capas, de layers, que permiten al turista hacer visitas virtuales. Una de las opciones que tiene es el Street View, donde muchas ciudades, inclusive la ciudad de La Paz, ya tienen fotografías que se pueden hacer recorridos, ¿no? Justamente aquí tenemos una vista de la Torre Eiffel, no sé si podemos hacer una mirada rápida, ¿no? Entonces, esto a partir de localizar una ciudad, y el turista puede hacer una visita prácticamente en una especie de realidad virtual. Si a esto le vamos a sumar, por ejemplo, el hecho de que también se han incorporado vistas esféricas, que son fotografías un poco más allá de los 360 grados, donde el turista puede visitar un museo, visitar una plaza o un sitio de interés turístico 360 grados y hacia arriba y hacia abajo, inclusive ver la textura del piso, ¿no? Nos da aproximaciones muy grandes hacia lo que es la posibilidad de una visita previa. Evidentemente, rutas turísticas, caminatas, ciclovías, rutas en automóvil, etcétera, han sido incorporadas en el Google Earth a partir, y esto es lo importante, no de empresas precisamente, sino de turistas, que tras sus experiencias han tenido la posibilidad de crear cuentas y poder colocar en la red esas experiencias. Nosotros tenemos acá una aplicación que es bastante, bueno, es una aplicación gratuita, ¿no? Que permite localizar una ciudad y a partir de ello las rutas que han sido incorporadas por los turistas son posibles de ver. Aquí estamos, por ejemplo, hablando de visitas a destinos como Sorata, por ejemplo, ¿no? Ahora, en nuestra ciudad tenemos muy pocos, a los las miles de rutas que han sido incorporadas en otras ciudades turísticas, nosotros tenemos decenas. Sin embargo, y ahí quiero ir un poquito a lo que nosotros podemos hacer,
En la carrera de turismo estamos con materias en las cuales se les enseña a, primero, familiarizarse con lo que es el uso de estas tecnologías, la creación de weblogs, por ejemplo, la posibilidad de generar tiendas virtuales. Algunos estudiantes han avanzado un poquito más allá y han creado aplicaciones con la ayuda de compañeros de informática. Este año estamos incursionando en la incorporación justamente de rutas dentro del Google Maps, del Google Earth, a partir de la iniciativa de guiar a los estudiantes hacia estas herramientas que son de fácil acceso. Evidentemente, lo que decía Eric, hay cierta limitación, si se quiere, en el conocimiento de estas herramientas, pero tecnológicamente no estamos al margen de aquello. Podemos hacerlo, simplemente es descubrirlas y ver cuáles son sus ventajas para la actividad y podemos incorporarlas. En esa línea, lo que te había señalado, Eric, ya han puntualizado algunas formas de utilización y cómo inclusive la carrera de turismo de la UNSA está preparada y hace ya este tipo de esfuerzos para formar de mejor manera a los profesionales. Tal vez ese es el ámbito micro, pero en el ámbito macro también, es decir, hay una serie de posibilidades, ¿no? Ya mencionaba Fernando el hecho de que ya los estudios de mercado, ya los planes, deberían aprovechar estas segmentaciones que hay, deberíamos aprovechar esta introducción de nuevos productos en función de conocer adecuadamente los perfiles de los visitantes, etcétera. ¿Cómo estamos en ese tema? Y hay algunos ejemplos concretos que podríamos mencionar, porque lo interesante es que normalmente esta ecuación mágica es la investigación, desarrollo e innovación, tiene que partir básicamente por la academia, por las universidades. Los empresarios, por supuesto, tienen una serie también de mecanismos, el sector público o los gremios privados también podrían hacer, pero nos toca como universidad tal vez ser los gestores, los impulsores de esto y tratar de poner en el tapete esta posibilidad que existe de uso de tecnologías y ver cómo nuestros profesionales pueden estar en el ámbito mucho más cercano de ese aprovechamiento. Exacto. En primera instancia, creo que el primer cambio, como se menciona, es en el turista, ¿no? Entonces, en la demanda turística. Este turista que desde la inspiración que lo va a buscar en sitios web, en redes sociales, hasta la planificación de su viaje, comparación de precios y finalmente hasta su retorno a su país para colgar su información, sus imágenes, hacer los reviews de los distintos lugares. Entonces, tenemos que adecuarnos a eso, sea desde un punto de vista académico, desde los municipios o hasta una instancia nacional, tenemos que adecuarnos a esas necesidades que tiene el turista. Desafortunadamente no lo hemos hecho. La mayoría prácticamente, ya sea desde municipios o una empresa, etcétera, se han quedado en una página web, ¿no? O sea, colocar información en la página web algún momento y que no se la actualiza, ¿no? Entonces, a veces se coloca, ya tenemos como una novedad y se lo deja ahí. Se escucha algo de Facebook o alguna otra red social, se crea un perfil, pero no estamos constantemente. Entonces creo que es importante que haya siempre una persona encargada y responsable de eso y tiene que estar constantemente metida en el tema, ¿no? Porque si perdemos un paso al turista o a esta tendencia, obviamente ya vamos a quedar relegados. Entonces creo que ese es el tema más importante. Para nosotros, en la carrera de turismo, se ha ido trabajando, se ha ido haciendo algunos aspectos, como menciona el arquitecto Pérez, se toca estos temas, se familiariza a los estudiantes, inclusive tenemos algunas instancias importantes, ¿no? Hay trabajos académicos de grado que han permitido tangibilizar este tipo de cuestiones. Aquí podemos ver delante una taza que es parte de un souvenir justamente, que muestra la aplicación de los códigos QR, que obviamente ya estamos familiarizados también con ellos, que se están utilizando ya hoy en día en las facturas, ¿no? Aspecto que se utilizaba hace muchos otros años, ¿no? Entonces, esto es en torno obviamente a un souvenir de elementos turísticos, pero esto puede estar colocado en una iglesia, puede estar colocado en un mirador, etcétera. Entonces, un visitante puede llegar al sitio, acerca su teléfono, tenemos la tecnología, va a visitar o va a filmar, si quieren, sacar una imagen al código QR y va a tener información al instante, ¿no? de cualquier dato que sea necesario o un link, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es necesario un poco de voluntad en ese sentido. Si bien en la carrera de turismo se están haciendo ciertas actividades, creo que esto también debería motivarse más hacia otras instancias para que pueda ser trabajado, ¿no? Y seguir el paso a los visitantes, que ellos en todo el tiempo que están, desde la inspiración de su viaje hasta su retorno, están utilizando estas tecnologías, ¿no? Si bien las generalizaciones son a veces peligrosas o pueden digamos, ocultar una serie
de realidades, sí, podemos decir que hay una gran tecnología, hay un gran avance y nosotros todavía estamos, qué sé yo, corriendo detrás de ellos. Pero también hay ejemplos realmente destacables a nivel de operadores, a nivel de empresarios. En el Instituto de Investigación hemos tenido algunos acercamientos, reuniones con egresados, profesionales de la carrera que ahora son dueños de emprendimientos, son empresarios, son operadores, están trabajando en algunas empresas y realmente vemos con satisfacción que están aplicando este tipo de mecanismos. Si a esto añadimos que económicamente ha cambiado el comportamiento de la sociedad, esto de la economía colaborativa, etcétera, hace que ya las reservas y los paquetes de conjunto más bien se hayan desagregado y cada uno vea servicio por servicio cómo puede tener información por una parte y reservar por otra, hacer la reserva de los pasajes por una parte, pero las visitas internas las hace directamente en el destino. Entonces, hay una serie de cosas que realmente se están desarrollando, las reservas de último momento, que parecería que son de otros países, pero están vigentes también en el país. Yo creo que lo que queda es justamente acercarnos. Lo propio diría, ¿no?, que hay esfuerzos de algunos municipios o sector público que está queriendo ingresar a esto, pero no encuentra tal vez ese acercamiento. Sería interesante que a partir de estos programas y a partir de este llamamiento que hacemos, podamos integrarnos entre el sector público, el empresariado y la universidad para que podamos impulsar y hacer que este sea un detonante mayor. En esa línea, Fernando, no sé si hay alguna recomendación, algunas conclusiones que han sacado en tu estudio respecto a esta falta de coordinación o qué mecanismos utilizan en otros países o en otros ámbitos para poder impulsar esta generación de uso y aprovechamiento adecuado de la tecnología. Bueno, en este aspecto podemos mencionar lo que es la licencia internacional de manejo de computadoras, que es una licencia que supuestamente para cada profesional debería saber estas 10 tareas básicas, que son, por ejemplo, el manejo de hojas de cálculo, la parte de redes sociales, la parte de hacer presentaciones en diferentes programas, la parte de un manejo correcto, adecuado del correo electrónico, la parte de conocimiento sobre la seguridad electrónica, sobre los antivirus, o investigación online, la parte de solución de problemas básicos que muchas veces no sabemos, ¿no? Por ejemplo, que no está conectado bien un impresor o algo así. Obviamente el manejo de procesadores de texto, trabajar con datos. Y para hacer algo, digamos, más en la parte turística, aquí se le puede aumentar lo que es la parte de manejo de un GDS, ¿no?, que es algo muy importante cuando se sale al ámbito laboral, especialmente si se quiere trabajar en una agencia de viajes. Por otro lado, algo muy interesante que he podido encontrar es la investigación, en realidad es un artículo de Hostel Tour, que es una consultora turística española, que en el año 2012 ya ha sacado, ¿no?, cuáles van a ser los empleos del futuro en el ámbito turístico, ¿no? Por ejemplo, e incluso ya no tan a futuro, ¿no?, porque en estos momentos ya se está aplicando la parte de, por ejemplo, del Community Manager, que es el gestor en realidad de redes sociales, ¿no?, que se encarga de la parte, todo lo que es redes sociales, Facebook, Twitter y diferentes otras redes. Por otro lado, la parte de gestores de canales, digamos, ¿no?, que es el Channel Manager. La parte de los gestores de innovación también que se están dando, que poco a poco se ven seguramente dando en empresas ya con mayor cantidad de trabajadores. La parte de operadores de marketing y ventas, pero especializados, ya lo que mencionaba en la parte de Web 2.0. Obviamente la parte de relaciones públicas también, y la parte también del branding, ¿no?, el gestor de marca personal, ¿no? Específicamente en esos casos yo creo que pensando en eso ya las instituciones de educación superior, en este caso, ¿no?, nuestra universidad, la UNSA, debería pensar, ¿no?, en estos aspectos para ir acordando, ¿no?, y coordinando, mejor diría, ¿no?, esto con lo que son los pensum, los planes de estudio. Precisamente este programa se inscribe en esa intención, ¿no? Es decir, hemos visto que la tecnología es un ámbito que estamos obligados a abordar, porque no podemos pensar en profesionales ahora, sobre todo en turismo, que desconozcan o estén al margen del uso y manejo. La temática realmente da para muchísimo. Creo que
señalando la fase que dijo Carlos de que estamos viendo la punta del iceberg nada más, no estamos viendo todo el conjunto de cosas que podemos hacer. Recuerdo que, por ejemplo, en el tema de la hotelería, ya están llegando a las impresiones en 3D para los amenities, los recuerdos de la propia hotelería, o que inclusive pueden imprimir algún repuesto que les falta para la operación. Es decir, es inmenso el panorama. Pero claro, es decir, hemos querido abordar precisamente esto porque es un tema muy actual, es un tema en el que estamos preocupados y que por supuesto también lo incorporamos en los planes de estudios de la carrera de turismo. Yo agradezco la presencia tuya, Carlos, y gracias por todos los conceptos que has señalado, lo mismo Eric y Fernando. Nos queda el sabor a poco y prometemos que le vamos a destinar un segundo programa a este tema, porque no hemos visto varios aspectos sobre ciudades inteligentes, sobre lo que están haciendo algunas entidades municipales y sobre también lo que están haciendo algunos operadores. Con esa promesa les agradezco por toda la atención y los esperamos en un nuevo programa. Muchísimas gracias.